Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10 estaremos considerando esta mañana para la gloria del Señor. Efesios capítulo 4, versículo 8 y 10. Gloria a Dios. Cuando usted lo encuentre, dice amén y lo leemos todos juntos para la gloria del Señor. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Tome su asiento, pero no deje de adorar el nombre del Señor. Quiero que juntos meditemos en esta hora bajo el pensamiento: Cristo ganó el derecho de dar dones. Cristo ganó el derecho de dar dones. En otras palabras, a Jesús no le han regalado nada. A Jesús no le obsequiaron la autoridad, el poder, no, Él se lo ganó. Gloria a Dios. Qué maravilloso, mis amados, cuando nosotros de alguna manera o en alguna área, a través de esfuerzo, sacrificio, ganamos algo. Qué agradable se siente después de una semana de trabajo o una quincena de trabajo, y luego hay que pasar a la oficina y aceptar la remuneración por el trabajo. Y uno se siente agradado, dichoso, porque ha ganado ese dinero, esa recompensa. Ahora, cuando ganamos las cosas, mis amados, aprendemos a cuidarlas más. Quizás en algún momento de nuestra vida, cuando solamente nos tocaba extender la mano y recibir de nuestros padres, malgastábamos aquella bendición rápidamente. Pero cuando ha tocado hacer un esfuerzo, ha tocado trabajar, sudar para ganarnos ese dinero, como que empezamos un poquito más a ver en qué lo invertimos bien, a ver en qué lo utilizamos de una forma que nos rinda, que nos dure, que por lo menos en lo que lo vamos a gastar tengamos memoria de ello y digamos, pues aquella quincena, aquel mes que trabajé, lo invertí en esto. Como el testimonio del hermano que contaba de la Biblia, que había trabajado para comprar su primera Biblia. Entonces eso no lo olvida. Como también, mis amados, cuando hay alguna dádiva, no es que la olvidemos y tampoco que no la valoremos, sino que cuando nos cuesta, pues como que tenemos un control más sano de hacer las cosas, ¿verdad? Ahora bien, el apóstol Pablo comienza este pasaje con una redención a lo que Dios ha hecho por aquellos que han decidido confiar en Jesucristo. El apóstol Pablo inicia el capítulo 4 hablando de una redención de lo que Dios ha hecho para nosotros, la iglesia, que ha decidido confiar en su Hijo Jesucristo. Y él, del capítulo 1, del versículo 1 al 6 del capítulo 4, habla del andar digno del cristiano, que lo escribe del 1 al 6 del capítulo 4. Las cualidades de la vida digna que todo creyente debe tener. Gloria a Dios. Ahora bien, pero también el apóstol Pablo explica del versículo 7 al 11 que todas esas cualidades se llevan a la práctica mediante el ministerio del don que Cristo nos ha dado a nosotros. No podemos, mis amados, llenar o cumplir con las cualidades de una vida digna, que usted por supuesto se recuerda del versículo 1 al 6, humildad, mansedumbre, en amor y muchas otras cosas más, no se pueden llegar a desarrollar sin el don de Cristo en nosotros. Porque alguien podría intentarlo, alguien podría en sus fuerzas tratar de llenar o de realizar esas cualidades, pero no lo va a lograr si no tiene a Cristo dentro de él. Si el Espíritu Santo no ministra su vida, jamás podríamos, mis amados, llevar a la práctica todos esos
esas cualidades. Ahora, el apóstol Pablo nos asegura que todo creyente ha sido dotado de una manera individual. Oiga esto. El apóstol Pablo asegura que cada creyente ha sido dotado, o sea, se le ha dado un don, se le ha dado un talento para servir en la obra del Señor. Aquí nadie puede decir: yo no tengo ningún talento, yo no he sido dotado para nada, es que yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer lo otro. No podemos decir eso, porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de un talento especial, de un don especial. ¿Para qué? Para servir en la obra del Señor. Y como bien dijera en los mensajes anteriores, lo que sucede cuando no sabemos o no nos damos cuenta del don o del talento es sencillo, porque no le hemos pedido al Señor que nos diga cuál es nuestra área de trabajo. Y muchas veces tropezamos y nos atropellamos entre nosotros mismos porque no hemos aprendido a colocar en nuestra posición. No nos ubicamos en el talento o en el don, en el nivel de jerarquía en el que el Señor nos ha puesto. Muchas veces queremos sobrepasar por otro, sobrepasar en otro talento, porque no hemos discernido cuál es nuestro talento, cuál es nuestra posición. Gloria a Dios. Ahora bien, cuando en la iglesia la gente o los miembros no entienden cuál es su posición, se van a atropellar, se van a golpear y se van a sobresaltar, y eso va a generar un desorden. Le decía a un hermano el día de ayer: en la cocina no es conveniente que hayan dos cocineras. Como en una construcción no sería o no es muy, digamos, no es muy probable que hayan dos albañiles, porque van a chocar. Si en una construcción llegan tres albañiles, uno le va a decir que es así, el otro que es, a modo que no se van a entender. En la iglesia no pueden haber dos pastores, porque va a haber problema. Por eso, cada uno de nosotros debemos saber o pedirle al Señor: yo estoy seguro de que tú me llamaste para salvarme, pero también para servir. ¿Pero en qué área, Señor? Porque hay gente, mis amados, hablando del culto, que tiene una capacidad para dirigir el culto. Hay otros hermanos que tienen un talento para cantar. Hay otros hermanos que tienen, mire, hasta para recolectar la ofrenda. Hay gente que tiene talento. Quizás nosotros pensamos que el estar en la puerta de servidores es una cosa, eso es sencillo, eso cualquiera lo hace. Yo le aseguro que hay gente que tiene una cualidad preciosa para estar en la puerta. Porque el que está en la puerta es el que da la primera imagen de la iglesia, el que da la bienvenida a cada hermano. Y qué precioso cuando llegamos y con una sonrisa te abren la puerta y te dicen: bienvenido. Por favor, usted cuando entre, salúdeme a esos hermanos con respeto, por favor. Entonces, cada uno de nosotros ha sido dotado por un talento, gloria a Dios. Ahora, luego el apóstol Pablo, de asegurar que todos tenemos un talento individualmente, luego pasa a mostrarnos de qué manera Cristo obtuvo el derecho de repartir dones. Gloria a Dios. Cristo se ganó el derecho de repartir los dones. Y por último, el apóstol Pablo menciona que algunos de los hombres dotados de una manera especial y por medio de los cuales el Señor bendice a la iglesia entera, Dios gana el derecho de repartir los dones. ¿Y cómo inicia el texto? En primer lugar, por lo cual dice: subiendo a lo alto. Aleluya. Por lo cual dice Pablo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué está tratando de querer decir Pablo subiendo a lo alto? Pablo está contemplando a un Jesús victorioso, a un Jesús triunfante. Pablo no se está refiriendo en este pasaje o en este texto a aquel Cristo humilde, a aquel Cristo maltratado, a aquel Cristo que abofetearon, que escupieron, que la gente le decía: si eres hijo de Dios, que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, que estaba poniendo en tela de juicio la deidad de hijo de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Pablo dice que aquí representa a un Cristo triunfante que regresa de la batalla en la tierra.
En la tierra se libró una de las grandes batallas, mis amados. Por eso es que yo no estoy de acuerdo que la iglesia a la hora de adorar seamos una iglesia fría. Una iglesia como que le estamos cantando a una roca, a una madera, a un árbol, y estamos ahí como que estamos en una conferencia, en una reunión social, en una reunión cualquiera, donde parece más que estamos adormitados, que estamos cansados y que no podemos ni alabar el nombre del Señor, cuando Cristo libró la batalla más grande aquí en la tierra. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Alabado sea Dios. Alguien da gloria al Dios de los cielos. Aleluya. Entonces Pablo dice, subiendo a lo alto, ve a un Cristo victorioso, gloria a Dios, que sube a lo alto, a la gloria de la ciudad celestial, con la gran victoria, aleluya. Y oiga lo que dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario, Jesús conquistó o venció al menos tres aspectos o tres cosas. Primero, venció a Satanás. Segundo, venció al pecado. Tercero, burló la muerte. Alabado sea Dios. Hay una alabanza que lo estremece a uno y la han dramatizado bien cuando la crucifixión de Jesús. Y el escritor dice que el diablo llama a la muerte y le dice, allí está Jesús. Y la muerte le dice, aquí está, tieso como un clavo, le dice. Y la muerte estaba ahí. Satanás estaba observando, porque Satanás sabía de la profecía. Satanás había oído que el mismo Jesús decía que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre, en lo profundo del mar, así estaría el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y pasó el día número 1 y no resucitó. El día número 2 no resucitó. Y Satanás estaba a la expectativa. Oiga, los discípulos se habían ido cada quien a lo suyo y se les había olvidado la promesa de Cristo. Pero Satanás estaba a la expectativa. Y el tercer día, en buena mañana, el Hijo de Dios, alabado sea Dios, se levantó de entre los muertos y subió a lo alto, y llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Alabado sea Dios para siempre. Por esa gran victoria llevó cautiva la cautividad. Por eso es que Pablo a los Corintios dice, ¿dónde está muerte, tu aguijón? O sepulcro, tu victoria. Mis amados, Jesucristo es tan grande, es tan poderoso, que el cielo mismo no le puede contener. El cielo mismo no le puede contener. La Biblia dice que la presencia de Dios, ¿qué sucede? Tiembla la tierra. Toque el que está a la par suya y dígale, somos de tierra. Somos de tierra. Lo que quiere decir que esta tierrita debe temblar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Este cuerpo debe temblar a la presencia del Señor. Y qué maravilloso, mis amados, cuando la presencia de Dios toca, invade nuestros corazones, toma posesión de nuestro ser. Oiga, no hay cosa más agradable, no hay cosa más preciosa que sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios llena nuestro corazón, usted puede venir adolorido, usted puede venir enfermo, usted puede ser despreciado de toda la comunidad, de la misma familia, pero cuando tiene la presencia de Dios, a usted se le olvida que está enfermo, a usted se le olvida que no tiene dinero, a usted se le olvida que no lo quiere, porque disfruta la presencia del Dios de los cielos. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, por esa victoria de haber ganado o vencido a Satanás, la muerte y el pecado, llevó cautivo. Oiga, mire cómo es esto. Esto es como que digamos que la cárcel fue encarcelada, la cautividad fue cautivada, gloria a Dios. Por esa victoria Él ganó o cautivó la cautividad, gloria a Dios. Ahora, ¿quiénes estaban cautivos? Todos los hombres. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
Pero también Romanos explica que por un hombre, así como por un hombre, entró el pecado. Adán permitió la muerte, el pecado, el dominio de Satanás. Pero ahora en Cristo Jesús hay redención. Pero ahora en Cristo Jesús hay libertad, hay salvación, aleluya. Por eso que Jesús dijo que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mis amados, no debemos olvidar que somos libres en Cristo Jesús. Somos libres. Son los seres humanos, son los religiosos quienes le ponen un lazo, le ponen un cepo, le ponen cadenas a la gente, gloria a Dios. Pero el evangelio es libertad. Oiga, libertad, no libertinaje. Amén. Pero el religioso pone esto y lo otro, normas hasta antibíblicas. Y la gente, cuando viene a los cultos, cuando viene el evangelio, en vez de pasar de muerte a vida, pasa de vida a muerte. ¿Cuál es una cualidad significativa de los creyentes? Hablando en términos humanos. Somos alegres. Amén. Somos alegres. Algo impropio de un cristiano es que ande todo el tiempo amargado. Los cristianos sí pasan amargados. Los fanáticos del evangelio pasan amargados. Pero el verdadero cristiano es gozoso, es alegre, gloria a Dios. Ahora, estaba cautiva toda la raza humana. Eran prisioneros del enemigo, esclavos del enemigo. ¿Para dónde camina el mundo? Para donde Satanás dice. ¿Cómo se viste el mundo? Como Satanás dice. Mire, hablando de moda, hay unas modas que solo el que se las pone es que no se avergüenza. Uno que está en sus 5 sentidos, ¿verdad? Que está con los ojos bien abiertos y dice: si eso es moda, prefiero ser anticuado. Ahí en las redes sociales salen unas clases de moda. Yo no sé si es que los diseñadores no piensan con la cabeza o pensarán con los pies, pero es que salen unas cosas que alguien en sus 5 sentidos no se pone eso. No se lo pone. Y usted ha de haber visto alguno ahí, no tengo que explicarle mucho, ¿verdad? Ahora, prisioneros del enemigo, pero con la victoria de Jesús, ahora son devueltos a Dios y al pueblo al que pertenecían. Dios, mis amados, no creó al hombre para que se ensuciase en las garras del pecado. Dios no creó al hombre para que tuviera una vida miserable. Dios no creó al hombre para que viviera en decadencia, en amargura, en zozobra. No, Dios creó al hombre para que disfrutase de todo lo que Dios ha creado. Aleluya. Y si vamos al huerto del Edén, Dios hace todo antes de crear a Adán. ¿Por qué lo deja de último? Para que disfrute de las bendiciones del Señor. Pero el hombre decide darle la espalda al Señor. ¿Y cómo anda? Arrastrado, mal, devanado por el enemigo. Pero ahora en la victoria de Jesús, Dios da la oportunidad para que todos aquellos que reciban el nombre de Jesús sean devueltos a Dios y al pueblo al cual pertenecen. El pueblo de Dios, o pertenecer al pueblo de Dios, es un alto honor, mis amados. Muchos nos podemos jactar de los títulos en la tierra, y no estoy diciendo con esto que sea malo prepararse, que sea malo tener títulos. Gloria a Dios por los que los tienen y gloria a Dios por los que los van a tener. Pero podríamos ser muy reconocidos sobre la tierra. Y Jesús lo dice mejor: ¿qué si el hombre ganare todo el mundo y perdiera su alma? A lo que voy es esto: a ti te pueden conocer sobre la faz de la tierra, hasta el último rincón de la tierra. Pero qué tristeza sería aparecer en la eternidad y que el Rey de los cielos, y que el dador de la vida, y que el Ser Supremo, y que el Rey de justicia esté en su trono y te diga: apartaos de mí, porque no los conozco. Oiga, el hombre cambiaría todo lo que ha logrado porque Jesús le diga: bienvenidos, benditos de mi Padre. Y es posible que a nosotros no nos conozcan, pero ni en el caserío de Catarina todos. Pero qué lindo es que nos conocen
en el reino de los cielos. Allá somos conocidos, alabado sea Dios. En segundo lugar, dice el texto, y dio dones a los hombres. Oiga, Pablo emplea otro término para describir la palabra dones, y es de la palabra griega dámata, para expresar la amplia diversidad que abarca esta provisión de la gracia divina. Los dones de Dios son amplios, son innumerables, gloria a Dios. Las riquezas, como lo dice Efesios en el capítulo 1, son grandes e incalculables, que no nos alcanzaríamos, no nos alcanza la eternidad para gastarla. Gloria a Dios. Oiga, Pablo ve a Jesús como un conquistador triunfante que distribuye el botín a sus súbditos. Jesús viene de la batalla y él ha ganado la batalla. Y él lo ve como un conquistador que ha conquistado aquel reino, pero también sus tesoros. Y estos tesoros que ha conquistado los reparte a sus súbditos. Gloria a Dios. Después de la ascensión de Jesús al cielo, vinieron los dones. ¿Y quién activó los dones? El poder del Espíritu Santo. Oiga lo que dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Me llama la atención esa palabra, de cierto te digo. ¿Sabe qué? ¿A qué palabra se parece esa frase? Cuando usted le dice de veras, te lo aseguro. De verdadcito decimos nosotros, usamos el diminutivo. Cuando alguien está atónico y no le cree, de verdad, en serio, y reafirma una gran verdad, Jesús, de cierto os digo, gloria a Dios. Oiga lo que dice Hechos 2:33. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En el aposento alto se derrama el Espíritu Santo. Y la gente veía como llamas sobre la cabeza de los hermanos. Y cada uno de los extranjeros oía hablar en su propia lengua. Y decía, ¿qué es esto que vemos? ¿Qué es esto que sucede? Y los apóstoles explican, esto que ustedes ven es la gracia de Dios, la promesa de Dios. Lo que dice Joel, derramaré mi espíritu sobre toda carne, gloria a Dios. Ahora bien, mis amados, cuando Jesús el Salvador fue exaltado en lo alto, envió su Espíritu Santo. ¿Qué dijo Jesús? No se turbe vuestro corazón, tranquilos. También Jesús dijo, me voy, pero no los dejo ¿qué? No los dejo solos. Enviaré al Consolador para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el Espíritu Santo, mis amados, es quien activa los dones en la iglesia. Muchas veces la gente se equivoca y cree que los dones los reparte el pastor o el más ungido de la iglesia. En una oportunidad había una congregación que estaban emocionados porque había un profeta repartiendo dones. Y vos vas a ser profeta, y vos vas a ser pastor, y vos vas a hacer esto, y vos vas a hacer lo otro. Y yo dije, ¿a qué horas le quitó el puesto al Espíritu Santo este? Amén. El Espíritu Santo es el que reparte los dones. ¿Y quién le puede decir al Espíritu Santo, mira, yo quiero este, no este? Señor, este que me has dado no me gusta, cambiámelo. No puede. Dios es que da los dones a través del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que da como Él quiere y a quien quiere. ¿Qué problema tenemos en la iglesia actual? Que cuando Dios levanta a alguien o respalda a alguien, ¿qué es lo que hace una gran parte de la iglesia? Molestarse, en vez de disfrutar lo que Dios está haciendo. Y mira hasta lo que sucede en muchas congregaciones. Hay pastores
que cuando uno de los líderes, uno de los miembros se levanta y Dios lo usa para su gloria, ¿qué es lo que hace? Sentarlo. En vez de alegrarse, en vez de darle gloria a Dios porque Dios ha levantado a alguien. Si el pastor no quiere, si el pastor no se dispone, pero hay alguien dispuesto, gloria a Dios por ello. Pero ¿qué hace una gran parte de los pastores? Sentarlo. Siéntenlo. Secretario, no me lo vaya a poner, por favor. No, así. Ahora, pero nosotros muchas veces no entendemos que Dios hace como Él quiere. Y hay que disfrutar. Y a veces hay talentos en hermanos que uno no parece. Uno dice y empieza aquello y dice, a ver, nos llevamos unas sorpresas de poco, ¿verdad? Con un chiquitín allá que nos predicó, que empezó como que andaba con sueño, después fue lo bueno. Ajá. Pero eso es Dios. Entonces es el Espíritu Santo, mis amados, quien activa los dones. Con la venida del Espíritu Santo también vinieron los dones para la iglesia. Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo puedo darle sal a Mano Guilibaldo, aceite quemado, aceite ungido, pero si no tengo el poder de Dios, lo mato. ¿Ah? Le va a caer mal. Pero nosotros queremos hacer lo que al Espíritu Santo le corresponde. Hay gente que quiere manipular el Espíritu Santo y de repente hay un montón de locos, vaya, hablen lengua, vaya, dance. Ese no es trabajo mío, ese es trabajo de Dios, alabado sea Dios. Entonces el texto es claro, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre el Espíritu Santo. Oiga, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros que se activan los dones. Que uno dice, esto que siento no lo puedo resistir. No puedo dejar de adorar a Dios, no puedo dejar de predicar, no puedo dejar de hacer la obra del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos impulsa. Ahora bien, antes que Pablo identifique los dones que tiene en mente, él abre un paréntesis para explicar la analogía que acaba de utilizar, al fin de explicar la aplicación del pasaje. Oiga lo que dice el 9. Y eso que subió, que es sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Él empieza diciendo, por lo cual dice, subiendo hacia lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero el 9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ahora, Pablo habla de aquel quien subió, que el versículo 10 dice, para llenarlo todo, es decir, Cristo Jesús. Se da cuenta que en los pasajes que hemos leído no menciona el nombre de Jesús, pero a lo que Pablo se está refiriendo da la idea de que no está hablando de otro, sino de Cristo mismo. Entonces, Jesús habla de Jesús, aquel que todo lo llena, gloria a Dios. Oiga lo que dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, gloria a Dios. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Cristo es el dueño de la iglesia. A mí me da escalofríos y hasta miedo cuando veo a algunos líderes o pastores adueñarse de la iglesia. Yo digo, no saben con quién están jugando, no saben con quién están tratando, no saben quién un día les llamará a cuentas para pedir la factura, para pedir las cuentas de lo que hicimos sobre la tierra. Amén. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo lo llena todo, gloria a Dios. Oiga lo que dice Pablo, implica que la ascensión no solo es que subió al cielo, a lo más alto, sino que antes había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Descendió a las partes más bajas. ¿Eso fue posible cómo? Con su venida a la tierra.
Jesús no solamente se quedó desde el cielo dirigiendo allá, bajó, tomó forma de hombre, nació como uno de nosotros, con la diferencia que sin pecado, gloria a Dios. Entonces Jesús pudo hacer eso descendiendo a la tierra. Oiga, el actor de nuestra salvación primero fue afrentado para luego ser exaltado. Primero le tocó caminar por un camino de espinas, por un camino de incertidumbre, un camino donde había dolor, había castigo, había afrentas. ¿Para qué? Para luego ser exaltado, gloria a Dios. El actor de nuestra salvación primero fue la encarnación y después la glorificación. Oiga lo que dice Pedro acerca de esta frase. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Gloria a Dios. Dijimos que Jesús nació, creció, predicó, murió en la cruz del Calvario. Y Pablo habla de los 3 días que estuvo muerto Jesús. Y si bien es cierto, mis amados, entre la muerte de Jesús en el Calvario y su resurrección, estuvo 3 días muerto en la carne, pero dice Pedro, vivificado en el Espíritu. Gloria a Dios. Es cierto que el cuerpo físico estuvo muerto, pero estaba vivo espiritualmente. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro cuando dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados? Se recuerda los sacrificios del Antiguo Testamento, que solo cubrían el pecado. Es como que alguien se eche una cobija y dice, me voy a esconder, me voy a tapar para mientras. O como cuando alguien peca y no quiere que la gente se sepa y dice, me voy a esconder, no le vayas a decir a nadie. Y el problema no es que lo diga fulano, no es que lo diga mengano, gracias, sino que Dios nos está viendo. Nosotros debemos de dejar de ser creyentes inmaduros, creyendo que podemos engañar a Dios, creyendo que podemos engañar a la gente. Está bien, a la gente quizás la podemos engañar, pero a Dios no lo podremos engañar. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente se cubría su pecado, pero con la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, los pecados no eran cubiertos, sino que eran borrados. En la cruz del Calvario para el hombre fue borrón y cuenta nueva. Ahora, ¿a quiénes fue a dar testimonio Jesús en esos 3 días que estuvo en el corazón de la tierra? Que descendió a las profundidades de la tierra. En primer lugar, a los santos del Antiguo Testamento. A los santos del Antiguo Testamento que esperaban. Mire cómo es el caso. Los santos del Antiguo Testamento esperaban al Mesías prometido, el que pagaría por los pecados para la libertad del hombre. Y así murieron muchos con esa esperanza. Y ahora la iglesia de hoy espera no el pago de nuestros pecados, sino al Hijo del Hombre venir por nosotros. Dale fuerte ese aplauso a Jesús. Ahora bien, a los santos del Antiguo Testamento se les fue a confirmar su fe, a confirmar su salvación, pero también se les fue a testificar a los espíritus inmundos que el Hijo del Hombre tiene autoridad en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Porque no cree que Satanás, mientras el cuerpo de Jesús estaba en la tumba, se quedó de brazos cruzados. Satanás hizo hasta lo imposible para que el Hijo del Hombre no se levantara. Pero Jesús le fue a demostrar, a testificar que la victoria que él tenía era en todo lugar. Gloria a Dios. Por eso es que la palabra del Señor dice, Filipenses 2, 9 y 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El señorío de Jesús es reconocido en las alturas, es reconocido en la tierra por los hombres, pero es reconocido en las profundidades del infierno por los demonios, por Satanás. Sabe que el Hijo del Hombre tiene potestad, gloria a Dios. Y sabe cuál es lo más maravilloso,
es que Dios nos dio de ese poder, nos dio de esa autoridad. ¿Cuántas veces el diablo se ha quedado con las ganas? ¿Cuántas veces el diablo se ha quedado nomás con la intención? Porque ha querido atacarnos, porque ha querido destruirnos. Ha levantado a uno, ha levantado a otro, ha levantado legiones, ha levantado demonios, pero no ha podido destruirnos, porque la autoridad de Dios que triunfó en la cruz del Calvario con su resurrección también se la dio a la iglesia. Alguien dice amén esta hora. Y por eso es que cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Y qué fácil es decir lo que otro dice, ¿verdad? Dicen que eres Elías, Jeremías, Juan el Bautista que ha resucitado, o alguno de los profetas. Y los discípulos no tuvieron problema en repetir lo que habían escuchado. Pero la pregunta de Jesús fue más personal. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y hubo un silencio bárbaro. Y Pedro le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero Jesús también dice que esta iglesia, las puertas del infierno no la podrán detener. En una oportunidad, en una conferencia católica, preguntó el exponente: ¿quién es nuestro mayor enemigo? Algunos ingenuos dijeron: el diablo. Y él le dijo: no, nuestro mayor enemigo es la iglesia evangélica. Y dijo aquel cura, y en eso tenía una gran razón, porque la iglesia evangélica es como un gran tren que va sin frenos, que no se detiene. Y le tengo una noticia: no se detendrá. Esta iglesia no se detiene. Vamos predicando, vamos avanzando. Las almas vienen salvándose, porque el Hijo del Hombre regresa por su iglesia. Alabado sea Dios. Dice el versículo 10, capítulo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El propósito de Pablo en el versículo 10 es explicar el pago hecho por Jesús de tomar nuestro lugar y morir por nuestros pecados. Gloria a Dios. Esta acción, mis amados, o esta victoria de vencer la muerte y el pecado y el diablo, lo llevó a ser exaltado por encima de todos. No hay otro ser más grande en el universo. No hay otro ser más grande sobre la tierra. No hay otro ser más grande sobre toda la eternidad más que el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es tan poderoso que el simple hecho, mis amados, de pronunciar su glorioso nombre, algo especial sucede. Solo el hecho de pronunciar el nombre de Jesús, suceden cosas maravillosas. Gloria a Dios. La frase por encima de todos los cielos es decir que Dios fue exaltado hasta el trono de Dios con el fin de que pudiera en pleno derecho ejercer la autoridad para dar dones a la iglesia. Cuando el primer mártir de la iglesia está siendo apedreado, dice que alzó los ojos al cielo. ¿Y a quién vio? A Jesús, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre. Ese derecho se lo ganó Jesús al vencer al diablo, la muerte y el pecado. Gloria a Dios. Por esa victoria Él ganó el derecho de dar los dones. Mis amados, mire cómo es de maravilloso esto. Nosotros no fuimos a esa batalla, no peleamos en esa batalla que tuvo nuestro Salvador. Entonces, pero a pesar de que no estuvimos en la batalla, de que no fuimos a la batalla, Él reparte las ganancias con nosotros. Él reparte lo que conquistó, lo que ganó, con todos aquellos que reciban su glorioso nombre. Gloria a Dios. Ahora bien, termino con esto. El texto finaliza: para llenarlo
todo. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús o en Jesús estamos completos. En Jesús estamos completos. A usted, si tiene a Jesús, no le falta nada. Cuando usted tiene a Jesús, no le falta nada más. Hasta el punto que David dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Jesús llena todo el universo con su bendición. Y dice la Biblia que Dios hace salir el sol para buenos. Es que Dios se goza en bendecirnos. Dios se goza en que estemos bien. A veces somos nosotros los que queremos estar mal, pero Dios quiere que estemos bien. Ahora, Dios hace salir el sol para buenos y malos. Él bendice a toda la tierra, pero en especial bendice su iglesia. Disfrutemos de esas bendiciones que Dios nos ha dado. Aprendamos a darle gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida, y le aseguro que seremos bendecidos. Que Dios nos bendiga a todos esta maravillosa mañana.